Ya, no sé si tiene alguien duda o consulta en relación a lo que hemos conversado sobre esta nueva manera de estructurar lo que sigue el curso. No hay duda. Bien. Vamos a comenzar entonces hoy día una nueva... ¿Hay alguien que quiera hacer consulta? No. Ya. Vamos a comenzar hoy día un nuevo tema que tiene que ver con riesgo en los proyectos. Entonces, antes de comenzar con los conceptos propiamente tal, voy a compartir pantalla y les voy a pedir ¿ven ahí un asunto que salió? ¿Se está viendo? Sí, como una presentación. Sí, yo quiero que ustedes Sí, saquen su celular, vamos a hacer unas pequeñas encuestas y se metan coloquen menti.com. Menti.com. Y luego, para ingresar, coloquen el código que estaba puesto acá arriba. 7568043. 7568043. Entonces tienen que responder esta encuesta que dice lo siguiente. Si salgo de vacaciones en esta situación de pandemia, estoy expuesto a, y hay 4 alternativas, altos riesgos, medianos riesgos, bajos riesgos o no hay riesgos. Por favor, voten. Ya. Parece que ahí están todos, ¿no? ¿O falta alguien? No, están los que hay. Son 5, entonces me falta uno, parece. Bueno, en todo caso, se ve que hay una opción que gana, que la mayoría cree que hay alto riesgo. Hay una persona que dice que hay mediano riesgo. O sea, un 25% dice una cosa y un 75% otra. Voy a hacerle otra pregunta. Vamos a seguir en esto. No sé si se va a ver acá, si no me tienen que explicar, me tienen que avisar. ¿Eh? Esperen un poquito, parece que tengo que salirme y voy a, en el intertanto, hacer un ajuste aquí para mostrarle otra pregunta que les quiero hacer. También con Mentimeter, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a volver acá a la pantalla, vamos a compartir. ¿Se está viendo ahí o no? sí, ahora sí. Ya. Ahora tienen que entrar con el código que está acá arriba, que es 14, en minimumenti.com, 1466578. 1466578. Y tiene que ver con lo siguiente: los avances en la robotización e inteligencia artificial alternativas pueden generar altos riesgos por pérdida de empleo,
La segunda alternativa, pueden afectar medianamente al empleo, y tercero, no afectan al empleo. ¿Qué opinan ahí? Hay dos, que falta gente, ¿qué pasa? Allá apareció un tercero. Me faltan dos personas. Ya, aquí se está yendo la concentración hacia en la primera eran altos riesgos, aquí en la segunda está predominando medianos riesgos. Y vamos a terminar con con una tercera encuestita. Y acá dice que no afecta al empleo. Fíjense, quiero que vean la variabilidad que hay. Estamos yéndonos de un extremo a otro con una concentración en el medio. Y esto está tomado en una muestra de 5 personas. Vámonos. Voy a salir de nuevo y le voy a hacer la última encuesta. Que tiene que ver ahora con un proyecto. Ya, a ver, estamos a punto de entrar. Ya, voy a compartir pantalla nuevamente. Y quiero que entren en menti.com, pero con el código 8710 694. 8710 694. Y lo que dice es lo siguiente: si una empresa constructora chilena tuviera que realizar un proyecto minero en Pakistán, tres alternativas: está expuesta a altos riesgos, medianos riesgos y bajos riesgos. ¿Estamos hablando de riesgos económicos ahí? De cualquier tipo. Pueden ser tecnológicos, económicos, pueden ser organizacionales, etcétera. Tenemos 4. Falta uno. Una persona. Bueno, en todo caso, se está dando la tendencia de que hay, obviamente, de acuerdo a lo que ustedes piensan, habría una alta exposición a riesgo. Y efectivamente esto le ocurrió, esto es muy parecido a un caso real. No ocurrió con una compañía minera, pero sí ocurrió con un grupo económico. El grupo Antofagasta Minerals, que es un grupo, el brazo armado que tiene el grupo Luxic para el ámbito minero, intentó construir en Pakistán, echar a andar un proyecto minero. Y tuvo muchos problemas, a tal punto que ni siquiera, o sea, lo único que alcanzó a hacer fue la exploración para detectar los minerales, para detectar en el fondo la reserva de minerales que había en el lugar donde se iba a emplazar la planta, y gastó varios millones de dólares.
pero cuando empezaron a definir ya el proyecto con los permisos requeridos y a cumplir con las leyes que tenían los paquistaníes, los aspectos legales, medioambientales, de regulaciones del mundo del trabajo, se encontraron con tantos problemas que decidieron abortar el proyecto. O sea, ese proyecto ni siquiera se empezó a realizar básicamente porque los riesgos eran muy altos. Entonces, me gustaría escucharlo a usted ahora. Voy a salirme acá de la... Antes de comenzar con el... ¿Qué es lo que podemos concluir habiendo hecho estos ejercicios con estos 3 encuestas? Les recuerdo, la primera encuesta tenía que ver con la pandemia y ahí se cargó a que habían altos, pero también podían haber medianos riesgos. En el caso de la robotización y la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo, se dividió el espectro. Hay gente que habló desde que había alto riesgo, mediano, donde estaba la mayor concentración, y también que no habían riesgos al empleo. Y el tercero fue este que estamos hablando, que aquí estuvo concentrado en que había alto riesgo para el caso de la constructora. Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Quién podría emitir alguna opinión de qué se puede deducir al hacer estos ejercicios? Este pequeño análisis que hemos hecho. A ver, Daniela Montesino, ¿qué podrías tú comentar en relación a los resultados de estas 3 encuestas que hicimos? Que constantemente estamos en riesgo al hacer diferentes actividades. Por ejemplo, en el tema de la pandemia o en el trabajo haciendo un proyecto. Ya, o sea, el riesgo es algo inherente a cualquier Claro, actividad en la vida. ¿Eso es lo que sí, tú estás planteando? sí. Siempre hay un riesgo en cualquier actividad que uno haga. Ya, que puede ser bajo o, o tú crees que de repente puede que no existan riesgos. Yo creo que siempre existen riesgos, aunque sea bajo. Pero si tú estás, por ejemplo, en un momento dado leyendo un libro, ¿tienes un riesgo? Sí, me podría dar un ataque al corazón o algo. Igual hay alguna probabilidad, aunque sea muy baja. Ya, pero ahí te pusiste demasiado optimista. Lo más probable es Sí, que sea difícil, porque el ataque al corazón te puede venir por cualquier otra cosa también, no necesariamente por leer un libro. claro. Siempre Ya, puede iniciar una nueva pandemia. ¿cómo? A ver, Yo estoy de acuerdo con mi compañero de que siempre hay un riesgo asociado a cualquier cosa. De hecho, podría haber un riesgo asociado a no hacer nada por elementos externos que uno no puede controlar, como que inicie una guerra, ya, desde que ese caiga punto un de vista, meteorito. sí, es cierto lo que tú dices, o sea, hay riesgos que están relacionados con mi ámbito de control y hay riesgos que están fuera de mi ámbito de control, ¿cierto? Y en ese caso, como tú dices, podríamos estar sujetos a cualquier cosa, una guerra nuclear, no sé, una invasión de un país a otro, una guerra civil. Bueno, pueden haber, es cierto, eso sí, es muy cierto. Las mismas situaciones económicas que ocurren mundialmente, las crisis económicas, son cuestiones en las cuales nos afectan, nomás. Nosotros no somos actores que toman decisiones, recibimos el impacto, ¿no? Bueno, esa es una aproximación que estoy tratando de hacer para que entiendan ahora cómo uno debería manejar el tema de los riesgos en los proyectos. O sea, acuérdense que en un proyecto
pueden haber riesgos de variada índole, porque el dueño tiene ciertas expectativas. Cuando echó a andar un proyecto, él además se comprometió probablemente con los inversionistas, y si él mismo es el inversionista, bueno, mayor es el compromiso, de que quiere que el proyecto se haga en un cierto periodo, que el proyecto no sobrepase el presupuesto que destinó y que la calidad sea, sobre todo si es un proyecto en que la parte técnica es muy relevante, que la calidad técnica sea de primer nivel. Y entonces esas expectativas él va a querer que se cumplan. Y lo que va a pedirle entonces al equipo del proyecto, al gerente y a su equipo, es que consigan esos objetivos, pero sabemos que en cualquier proyecto, tal como recién lo vimos, pueden haber proyectos riesgos, perdón, que nacen de distintas formas, sin que ni siquiera lo hayamos pensado. Entonces, esto implica de que tiene que haber una mirada desde el minuto uno relacionada con identificar los riesgos que podría tener un proyecto. Esto es aún más extremo en empresas que tienen mucha experiencia ya en la gestión de proyectos. Hay empresas, sobre todo las gringas, que cuando lo invitan a participar en un proyecto, lo llaman a una licitación, en ese momento ahí hacen el análisis de riesgos, pero a fondo, a tal punto que si ellos determinan que el riesgo es fuerte o no es controlable, a lo mejor desisten de participar en la licitación producto de eso. En Chile somos un poco más lote. Muchas empresas dicen, no, si yo tengo experiencia, de hecho ya llevo 15 años en el mercado, 20 años en el mercado, y este proyecto, claro, tiene algunos problemas, algunas dificultades, pero con nuestra experiencia somos capaces de sortear este problema. Somos capaces de sacar la cosa adelante. Y a veces puede funcionar eso, pero normalmente no funciona, lamentablemente. Entonces, es tremendamente relevante que haya sensibilización con respecto al tema del riesgo. Entonces ahora voy a entrar ya a la presentación propiamente tal. Y vamos a ir definiendo algunos conceptos. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Ya. Aquí hay una foto dramática con la que comienzo. Se ve uno de estos camiones gigantes que tiene la minería, con las cuales llevan el mineral desde donde se extrae hasta las plantas para su procesamiento. Y se ve que aquí aplastó y casi hizo tira esta camioneta, que es una camioneta que seguramente está cumpliendo ciertas operaciones dentro del ámbito minero ahí, ya sea supervisión, etcétera. Y a pesar de que llevan una baliza, porque las camionetas llevan una especie de antena hacia arriba como para que puedan ser vistas, porque acuérdense que este camión tiene fácilmente 5 o 6 metros de altura, por lo tanto la visual de del conductor del camión está muy limitada. Entonces la pregunta es, ¿una acción insegura? ¿Cometió una acción insegura ya sea el chofer del camión, el chofer de la camioneta o ambos? ¿O hay una condición insegura? Esta condición de que por las limitaciones de la visualización del que está, sobre todo del
del que va en el camión, a lo mejor con esa baliza no bastaba. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que es? ¿Acción insegura o condición insegura? El problema que está puesto ahí. ¿O qué habría que hacer para saber qué es lo que es realmente? A ver qué es lo que dice Yo creo Benjamín. que... Ah, justito. Ya. Yo creo, profe, que en realidad puede que sea parte de ambas. Bueno, condición insegura, porque estamos hablando de maquinaria que es extremadamente grande y pesada en comparación con esa camioneta. Ujú. Entonces, por ahí, como que intentar que trabajen ambas en el mismo sector ya es una condición que es bastante insegura, porque en algún momento podría ocurrir. Y no es lo mismo que choquen dos máquinas del mismo calibre a que una tan grande con una pequeña. Y Ujú. el otro puede ser la acción insegura, que el conductor del vehículo pequeño también debería tener alguna limitación de espacio en donde no pueda trabajar De o acuerdo. algún tiempo, sabiendo que esto pudiera ocurrir porque el del vehículo grande de la máquina en algún momento no lo va a ver. Claro, o sea, eso que tú último que tú estás diciendo implica de que tiene que haber un procedimiento, un reglamento de actuación de tal manera que el conductor de la camioneta a lo mejor tenga prohibido pasar a ciertos sectores en cierta hora en que se supone que a lo mejor está transitando el camión o que viene desde el lugar de extracción a la planta. O buscar que la camioneta, si tiene que ir a algún sector, vaya por una vía alternativa y no por la misma vía. A veces que cierto que va una hacia uno en un sentido y el otro en el otro, pero son vías estrechas y por lo tanto puede generarse un problema. O sea, es cierto, ahí puede haber de las dos cosas. Bueno, eso si usted le va indicando, estos son hechos reales, esa es una foto real, no es una foto trucada. Y han habido muchos accidentes en la minería que han lamentablemente significado muertes de personas. Pero así como eso, también pueden haber un montón de problemas en los proyectos que van a significar que se aborten los proyectos, que van a significar que algunas empresas contratistas quiebran porque al abortarle el proyecto eh, lo dejaron muy mal económicamente. Y así hay una serie de consecuencias. Entonces, definamos alguna definición importante en este ámbito de los riesgos. Algunas definiciones de riesgo son las que están puestas acá. Primero, que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado con un impacto significativo en la planificación. O sea, hay algo que no es bueno, no es positivo para los objetivos que estoy buscando, pero que ocurre en algún momento con una cierta probabilidad, que puede ser del cero, o sea, no del cero, pero un poco mayor que el cero, hasta el 100%. Esa es una manera de definirlo. Una segunda, que está en el PMBOK del PMI, dice que el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que si ocurre tiene un efecto positivo o negativo en al menos un objetivo del proyecto, sea este de tiempo, costo, alcance o calidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, hoy en día de la pandemia, tenemos un efecto tremendamente negativo
que ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en el empleo en Chile. ¿Cierto? Se han perdido 1.800.000 puestos de trabajo. A la fecha creo que se han recuperado alrededor de 800.000, pero muchos de ellos informales. Por lo tanto, son empleos bastante más precarios. Curiosamente, a pesar de todo eso, de lo negativo, el cobre ha ido subiendo y está en uno de sus precios más altos de los últimos 10 años, lo cual es bueno para Chile, porque todavía seguimos dependiendo fuertemente, nuestra economía depende de las exportaciones de cobre y por lo tanto, si los precios son buenos a nivel internacional, estamos recaudando más ingresos. Entonces hay un efecto, en un caso tiene un efecto negativo y en otro caso tiene un efecto positivo. Pero siempre hay que pensar en la incertidumbre. Asociado al riesgo hay incertidumbre. Entonces, bueno, aquí hay una medio cómico esta lámina, pero se ve ahí unas personas haciendo un gran esfuerzo, llegando arriba ruedas y neumáticos y no usando esas rueditas para facilitarle el trabajo a ellos. En que llegan una rueda de cuadradas que no tienen ninguna, tienen un efecto, digamos, absolutamente contrario desde el punto de vista de la velocidad y el empuje que tiene que tener ese carro. Entonces, esto también puede ocurrir en un proyecto, que estemos empujando y haciendo esfuerzos muy grandes, pero podría estar ocurriendo que los elementos del proyecto que teníamos que gestionar bien, no estamos apretando las teclas donde hay que apretar las teclas. A lo mejor el tema tiene que ver con las personas y nosotros nos enfocamos exclusivamente a tratar de mejorar la planificación. O a lo mejor el tema son los proveedores y no son las personas. Entonces, tenemos que ir determinando, y hay criterios para eso, de dónde están los eventos que nos generan oportunidades. A todo esto les quiero comentar que hay una norma, porque ustedes saben que muchas de las cosas están normadas y es bueno porque hay estándares. Hay una norma internacional que es la ISO 31000, que es justamente la que habla de los riesgos. Si alguien quiere profundizar en el tema, es la ISO 31000. Entonces, aquí hay una relación entre riesgo e incertidumbre. La definición de incertidumbre es falta de certeza, convicción o conocimiento acerca de algo. Yo creo que es lo que está ocurriendo con la pandemia. Hay muchas cosas que, por ejemplo, hoy en día, en el corto plazo, se han visto algunos problemas menores con la colocación de las vacunas, pero no sabemos si habrán problemas mayores en un cierto plazo. Falta que la gente se coloque la segunda dosis y después falta evaluar qué va a pasar una vez que se coloquen las dos dosis y cómo esto va a ir ayudando o no ayudando a, a eliminar este problema, porque también se ha escuchado por ahí de que si no se vacuna al menos el 70% de una población, aun cuando haya gente, una buena porción, pero menos del 70%, no se controla la pandemia completamente o no se disminuye a los niveles que se espera. Entonces, hay incertezas. Y eso, por supuesto, genera estos riesgos. Y cuando hay riesgos, por ejemplo, un inversionista obviamente no va a invertir. Si visualiza que su
posible negocio va a estar afectado en el futuro por la pandemia porque va a seguir latente, esa persona lamentablemente va a decir, chuta, mejor guardo mi platita y la dejo para un mejor momento, pero eso está afectando la economía del país. No hay generación de empleo. Entonces se va produciendo también un impacto también un poco mayor. En el caso de un proyecto pueden haber incertidumbres de distinto tipo. Bueno, esta misma situación, yo me he comunicado con algunos amigos que trabajan en la minería, por ejemplo, y me dicen que hoy en día los protocolos que tiene la minería para la gente que está trabajando en terreno son tremendamente eh, exigentes, mucho más exigentes que los que hay en otros lados. Y eso le ha permitido mantener a raya este problema de los contagios, aun cuando hubo por ahí un foco bastante grande de contagio que se produjo hace unos meses atrás, pero era porque en el aeropuerto de Calama, que era donde se hacían las mayores, donde había la mayor conglomeración, digamos, de gente para ir a trabajar, se estaban produciendo allí contagios y lo lograron detectar a tiempo. Y bueno, me he enterado que, por ejemplo, hay empresas que tienen vuelos propios, no son los vuelos eh, tradicionales, arriendan a un charter, digamos que se llama, eh, y tienen vuelos en que va solamente gente de la compañía que hizo esta adquisición del vuelo. Y por supuesto con estrictas medidas, pero eso es parte de cómo yo puedo abordar, ¿cierto?, la incertidumbre, ya es parte de cómo yo abordo el riesgo. En la medida que reduzca la incertidumbre, en todo caso, está claro que voy a reducir el riesgo. Hay tres tipos de incertidumbre. Incertidumbre técnica, incertidumbre del mercado e incertidumbre del negocio. La incertidumbre técnica en un proyecto está asociada al desarrollo de los productos finales que nos están encargando con él en el proyecto. En este caso estamos hablando de los entregables, ¿cierto? Si supera nuestros conocimientos, nuestra experiencia en un cierto rubro, ya ahí tengo una incertidumbre grande, porque seré capaz de resolver el tema si no tengo los conocimientos ni la experiencia. La incertidumbre del mercado tiene que ver, ¿cierto?, con la manera cómo reacciona el mercado frente a, yo a lo mejor estoy produciendo, mi proyecto es generar un nuevo producto en un determinado rubro, pero puede ser técnicamente muy bien hecho, pero a lo mejor no he hecho la suficiente difusión o no he visto todas las variables que influyen en la demanda y tengo ahí un problema de incertidumbre. Y el negocio, propiamente tal, tiene que ver ya con el ambiente más bien político y económico, tanto a nivel país como a nivel global, en que van a haber factores que son ajenos a los controles que yo puedo llevar, pero que sí van a afectar el desarrollo de un negocio. Respecto a la incertidumbre, hay algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta, y una de ellas es que hay que evitar reemplazar el conocimiento por supuestos. O sea, es como también lo que pasa con la gestión, con la gestión de una empresa. Yo no puedo basarme solamente en mi experiencia, sino que tengo que tener datos duros, ¿cierto? Eh, es lo mismo que lo que podría pasar y que pasa en la práctica cuando uno va a cambiar el aceite del motor.
del auto. La persona que hace el cambio a veces se echa un poco el aceite que está sacando en los dedos, y por la manera como lo toca y lo que siente ahí, él dice, no, este aceite ya está gastado, era bueno que lo cambiara. Esa es una cuestión que a lo mejor no está tan alejada desde el punto de vista de que, claro, el aceite en la medida que con su uso se va contaminando, va cambiando de color, va cambiando de viscosidad, etcétera. Pero lo que realmente debería hacerse es tomar una muestra de aceite, meterse en un viscosímetro, que es un aparato diseñado para medir la viscosidad de un fluido, y con esa medida exacta, precisa, comparar la viscosidad de ese aceite con la que tiene el fabricante del aceite y ver si está ya con necesidad de cambio o no. Bueno, aquí pasa lo mismo. Yo no puedo empezar a suponer cosas para explicar la incertidumbre. Tengo que tener un cierto conocimiento más acabado. Y lo otro que es bueno tener en cuenta siempre con respecto a la incertidumbre es que siempre va a existir una incertidumbre residual. Nunca voy a eliminarla completamente. Es como con lo de la pandemia, a lo mejor va a existir, con las vacunas se va a empezar a reducir la cantidad de contagios, pero siempre va a haber gente que va a tener miedo, siempre va a haber gente que va a tener temor, y siempre van a existir la posibilidad igual de un contagio. Porque es imposible a lo mejor eliminar la incertidumbre a cero. Una reflexión de John Johnson que dice, cualquier persona puede simplificar ignorando las complejidades, pero se requiere de mucha genialidad para simplificar incluyendo las complicaciones. O sea, a veces la gente trata de reducir un problema importante a una cuestión menor, y lamentablemente se olvida de varios factores que son influyentes en la solución. Es lo que pasa a veces con los proyectos. La gente dice, no, este proyecto, yo con toda la experiencia que tengo, con todas las cosas que he hecho, no debería tener problemas en hacerlo. Pero no he visto, no he hecho un análisis a fondo de los procesos tecnológicos, de los procesos de gestión, a lo mejor, de los cambios culturales, muchas veces que son importantes. Y al ignorar eso, puedo caer en un error tremendo y eso llevarme al fracaso. Incorporar eso y darle una buena solución es lo que requiere esto que habla ahí de genialidad. O sea, alguien que tenga una visión holística, una visión integral, y con eso pueda resolver los problemas. De ahí que el equipo que está a cargo del proyecto tiene que tener esa visión y tiene que desarrollarla. Sobre todo el gerente del proyecto. Aquí vemos un auto que va por la carretera, va a girar ahí, pero al girar, ya sea porque va a alta velocidad y con la fuerza centrífuga se sale de la pista, o ya sea porque el que viene del otro lado viene con algún problema o no, no tuvo la suficiente concentración o también venía a alta velocidad, podría perfectamente terminar en un accidente, ¿cierto? O sea, cualquier vehículo que va en la carretera está sujeto a una probabilidad de ocurrencia, a una incertidumbre, de un riesgo, de un evento no inesperado, o sea, no esperado, perdón, y por supuesto con un impacto que puede ser desde algo muy simple hasta algo muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que es la administración del riesgo? Porque si ya sabemos que vivimos en un
un mundo lleno de riesgos y en un proyecto en que hay muchos riesgos, tenemos que ver cómo lo administramos, cómo lo gestionamos. Y esto llega a esta definición. Dice que la administración de riesgos es el proceso de identificar los riesgos. ¿Cuáles son? Evaluarlos, ponerlo en una balanza para saber cuánto pesan. Ojalá cuantificarlos en términos monetarios o en términos de probabilidad, 50%, 100%, impacto bajo, medio o alto. Actuar, generar planes de contingencia. Esto para el actuar es para ya mitigar los riesgos. La contingencia ya es para reaccionar frente a un riesgo. Ya el impacto se produjo y tengo que tratar de revertir esa situación. Y también para monitorear y controlar los riesgos del proyecto. Y estos riesgos pueden venir por todas las áreas, aquí están, todas las áreas que están asociadas a cualquier proyecto que yo estoy desarrollando. O sea, hay un área de integración, hay un área que tiene que ver con las comunicaciones, hay un área que tiene que ver con las personas. Por ejemplo, en el caso de las personas, va a ser muy importante el presupuesto o la definición de la dotación de personas que requiero y la disponibilidad de las personas. Hay una área que tiene que ver con la adquisición y los contratos. Y por supuesto aquí la provisión de servicios y de productos por parte de los proveedores puede influir en mayores o menores riesgos, dependiendo cómo lo hagan los proveedores. Hay riesgos relacionados con los costos. Nuevamente, el cumplimiento del presupuesto y el cash flow o el flujo de caja que voy a requerir en un instante del tiempo para ir cumpliendo con mis necesidades del proyecto. Hay un cumplimiento con respecto al tiempo, al cronograma. Y aquí son importantes el Critical Path Method o método del camino crítico y los schedule o también el presupuesto que yo definí para el cumplimiento del tiempo. Hay una relación con la calidad, porque los requerimientos pueden o no cumplirse. O sea, si el dueño me dijo que yo tenía que asegurarle que todas las soldaduras de la estructura metálica están buenas, pero yo con mi forma de control de calidad no puedo asegurar eso, estoy generando un riesgo que en algún momento dado se me produzca una fractura y se me venga abajo la estructura, poniéndome ya en el caso mayor, pero podrían haber otros problemas. He conocido de proyectos en que, por ejemplo, se empiezan a hundir las losas que están soportando, por ejemplo, estanques que contienen un líquido, que son estanques pesados, y eso empieza a generar problemas, o fugas que se empiezan a producir en los estanques, en cañería, después de ya cuando está operando el equipo, ¿no? Porque obviamente en la construcción todo anduvo impeque, pero cuando empezó a operar, empezaron a aparecer los problemas. Bueno, y así, en el alcance también puede haber. Entonces, si ustedes se fijan, la gestión de riesgo es una mirada transversal que afecta a todas las áreas. Por lo tanto, tiene que haber una persona que no esté comprometida con ninguna de estas áreas, que desde afuera y de una forma independiente y con cierta herramienta permita llevar esta gestión de riesgo, esta administración de los riesgos. Entonces, yo voy a salir de acá porque quiero mostrarles ahora, a modo de ejemplo, para que les quede más claro. Voy a detener acá. Vamos a entrar en otra presentación. ¿Mm? Por favor, ¿alguien tiene el micrófono? Desconéctalo, por favor. ¿Se ve ahí fuentes de riesgo en un proyecto de ingeniería?
¿Lo ven o no? Sí, se ve. Ya. Entonces, imagínense que ustedes están en un proyecto de ingeniería. Acuérdense que un proyecto de ingeniería puede ser la ingeniería de cualquier cosa. Ingeniería para construir un nuevo auto, la ingeniería para construir un nuevo programa de software, la ingeniería para diseñar una nueva torre de... No sé si ubican ustedes un proyecto que se llama Cerro Dominador. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese proyecto? Es un proyecto que está en Antofagasta para producir energía a partir de la energía solar. Entonces hay una torre ahí que está construida que es casi tan alta como el Costanera Center en Santiago, y alrededor de esa torre hay cientos y miles de espejos que van girando a una cierta velocidad. Son espejos cada uno de 140 metros cuadrados y que van captando la energía del sol. Y después la focalizan hacia un punto arriba de una parte superior de esta torre y la transforman en energía eléctrica, digamos, porque eso va interconectado al sistema eléctrico. Ese es un proyecto maravilloso desde el punto de vista ingenieril. Creo que en Latinoamérica, por lo menos, el único proyecto de esa naturaleza que hay, está acá en Chile. A nivel mundial, claro, se ha desarrollado en otros lados, pero entonces estamos hablando que el proyecto de ingeniería puede ser desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas. Y en un proyecto de ingeniería, acuérdense, hay varias disciplinas, porque todo proyecto de ingeniería requiere probablemente un área civil, que tiene que ver con los movimientos de tierra, con la estructura, etcétera, con la ingeniería sanitaria, pero también hay una disciplina mecánica que tiene que ver con todos los equipos e instalaciones mecánicas del proyecto. Hay una disciplina eléctrica que tiene que ver con todo lo que es potencia, iluminación, fuerza y control. Hay un área de instrumentación, ¿cierto? Porque en muchas plantas se requiere instrumentación sofisticada, desde PLC o programadores lógicos que permiten, digamos, mover o accionar válvulas o distintos elementos dentro de un sistema, hasta ya sistemas centralizados, automatizados para una planta específica. Entonces, estamos hablando de proyectos multidisciplinarios y que tienen que producir como entrega final al cliente planos y documentos técnicos. Planos de las distintas disciplinas y documentos técnicos de las distintas disciplinas. Entonces, yo les voy a mencionar algunos riesgos que podrían haber en un proyecto de ingeniería, y esto ustedes traten de asociarlo a los riesgos que ustedes podrían también tener en su proyecto cuando hagan el informe. Por ejemplo, respecto al aseguramiento de la calidad. Un riesgo podría ser que las metas de desempeño sean poco realistas. O sea, yo a lo mejor definí que no quiero que el 5% de los planos que yo haga y que le entregue a mi cliente para aprobarla sean rechazados. Que menos del 5% sea rechazado. A lo mejor esa meta no es realista, porque mi sistema de calidad es muy frágil, es muy débil, tengo muchos problemas y por lo tanto no voy a cumplir ni por casualidad el 5%. Que la trazabilidad sea deficiente. ¿Qué es lo que significa trazabilidad? Si estuviéramos hablando de una empresa de manufactura, significaría que si yo, por ejemplo, saqué un auto de mi línea, la Toyota sacó un auto, lo vendió, lo puso en el mercado, y a los 6 meses
empezamos a tener problemas en la caja de cambio, por ejemplo, se empiezan a manifestar ciertos problemas y la gente empieza a llevar los autos a los talleres que están autorizados por la Toyota, la trazabilidad significaría de que para esa partida de autos que tiene el problema, que uno lo podría identificar con un lote de producción y realizado en una cierta fecha y en un determinado lugar, yo podría, a través de mi sistema de manufactura, llegar al origen de cómo se hizo ese auto. En otras palabras, el auto que tiene un número de motor tanto, con un número de chasis tanto, y que está identificado de tal manera que fue el que presentó problemas, fue construido hace 6 meses atrás en una planta en Japón, en que se usó tal tipo de acero para los engranajes, se usó tales planos para el diseño de la caja de cambio, se hicieron tales cálculos para definir cómo iba a funcionar esa caja de cambio, se usaron tales tolerancias de montaje de los elementos, etcétera. Participaron tales personas, el maestro que hizo, el especialista que operativo, mecánico que armó esto fue tal persona y está con tal supervisor. Entonces yo puedo reproducir, por decir así, el origen. Y con eso yo podría empezar a hacer un análisis a fondo de qué pasó en el momento en que se hizo esa actividad para poder entender por qué están fallando las cajas de cambio. Si no tengo esa trazabilidad, es casi imposible poder llegar al origen y al fondo del problema. Lo mismo pasa acá en el caso de una empresa de ingeniería. Si yo no tengo una trazabilidad para los, por ejemplo, hay planos que cada plano, cada vez que se va avanzando en su versión, se nombran con una letra. Primero se comienza con la versión A, que es el plano como muy básico que está partiendo. Después se habla del B, la revisión B, cuando se le entrega al cliente ya pasó por la revisión de la disciplina y la revisión que se llama interdisciplinaria y se le pasa al cliente para que lo pruebe. Y ahí puede estar dando varias vueltas dependiendo si el cliente no lo acepta y puede pasarse de la B a una versión 0, 1 y 2. Bueno, yo tengo que tener una trazabilidad en toda esa emisión de documentos, porque si no, nuevamente no voy a llegar y ahí se me está generando un riesgo. Cuando hay una mala gestión de control documental, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto que a su vez hay muchas empresas donde la ingeniería va acompañada con la construcción. Se está haciendo la ingeniería de detalle y simultáneamente está empezando a construirse. Si yo acuérdense que los documentos van variando, se van actualizando. Si yo no, por ejemplo, no hago una diferenciación de cuáles son los documentos obsoletos, los que ya fueron superados en su versión, me puedo encontrar con que en la planta, en la construcción, están usando un plano que ya fue modificado. Y por lo tanto, ese plano va a inducir a un error, a una falla en la construcción. Entonces, ahí hay un riesgo por mala gestión de control documental. Si el equipo de proyecto no respeta los procedimientos, o sea, lo hacen a su pinta, como diríamos en Chile, o basado en la experiencia, pero no basado en aspectos técnicos que están definidos en el procedimiento, también hay un riesgo y que normalmente se pagan caro. Auditorías poco efectivas, o sea, acuérdense que los sistemas de calidad se tienen que auditar, alguien los tiene que revisar para ver si están funcionando bien. Pero si esa auditoría no se hacen con las herramientas y las técnicas adecuadas, o el personal que hace la auditoría no tiene la experiencia,
probablemente la auditoría no va a servir de mucho para hacer un verdadero saludo a la bandera, ¿no? Ineficiente manejo de NC. NC son no conformidades. No conformidades son aquellas cosas que no cumplen con los requisitos del cliente. O sea, es un producto que tiene falla, que es rechazado. Y la OM son las oportunidades de mejoramiento. Entonces, siempre en un proyecto van a haber no conformidades y van a haber oportunidades de mejoramiento, pero alguien tiene que tomarla y tiene que resolver esos problemas. Si no se maneja bien, nuevamente me estoy generando un riesgo. Pobre manejo de indicadores. Yo les he comentado de que los procesos para ver cómo están funcionando se tienen que medir y uno define indicadores. Pero una cosa es tener los indicadores, perdón, y otro es hacer el análisis y a partir de la medición y el análisis resolver los problemas de fondo. A veces las cosas quedan solamente a nivel muy genérico y no se entra nuevamente en la resolución definitiva. Por eso que hablo ineficiente manejo y eso genera un riesgo. Y también en respecto a los indicadores. Y finalmente, control de registro insuficiente. O sea, los registros, acuérdense que son la huella de lo que se hace en calidad. La planilla donde yo llené ciertos elementos y que reflejaron de que las cosas las hice de una cierta manera, a lo mejor no la llené completamente o fue llenada con mucho atraso y no refleja la realidad. Entonces, eso también puede afectar. Respecto al producto, el producto, acuérdense que son en ingeniería, son planos y documentos técnicos. El no cumplimiento de requisitos, el plano tenía que ir con una viñeta, la viñeta, acuérdense que es la identificación del plano, en una escala de tal que significa la representación del dibujo, con el cumplimiento de ciertas normas técnicas, la ASME, si un proyecto, una representación mecánica o una norma eléctrica. Bueno, si no se están cumpliendo esos requisitos, también estoy generando un problema, un riesgo importante, sobre todo después para la construcción. La variabilidad en la completitud de los entregables. O sea, hay planos que lo entrego muy bien terminaditos con todos los elementos y hay otros que son muy pobres. Eso también genera un problema. Errores graves en el diseño. O sea, al hacer la memoria de cálculo, me encontré con que los criterios que se usaron para hacer el cálculo no son los correctos. Y eso me puede generar un grave problema desde un punto de vista de la vida útil del producto que se va a hacer con ese plano o desde el punto de vista operacional de ese producto. Mala calidad de los entregables. O sea, son confusos, son incompletos. Por eso es que uno tiene que tener alguna herramienta para poder identificar esa mala calidad. Normalmente se usan listas de chequeo, que tienen que alguien configurarla, una persona con experiencia. ¿Qué es lo que debe llevar bien un plano? ¿Qué debe llevar bien una memoria de cálculo? ¿Qué debe llevar bien un criterio de diseño, etcétera? Ineficiencia en la confección de informes técnicos, lo que le comentaba el otro día, hace unos días atrás, o hace unas clases atrás, de un proyecto en que yo estuve, en que el cliente reclamaba y rechazaba continuamente los informes porque la gente, los ingenieros no lo escribían bien, no lo redactaban bien. Bueno, eso genera un riesgo, obviamente. En este caso, en ese caso que yo les menciono, significó un riesgo, un atraso importante del proyecto y por lo tanto el proyecto aumentó en sus costos por el atraso. Falta de juicio experto en toma de decisiones. O sea, las decisiones que estamos tomando respecto a la definición de la calidad del producto está hecho por gente con poca experiencia o con poca conocimiento. Por lo tanto, hay decisiones erradas. En el caso de la dirección del proyecto, también pueden haber errores.
Por ejemplo, el equipo del proyecto está poco afiatado. No hay buena comunicación entre ellos, no se conocen bien, hay desconfianza, hay rencillas, conflictos. Eso significa no está alineado. Falta pérdida de liderazgo. En este caso, estamos hablando del jefe de planificación y control, del jefe de la disciplina, del jefe de ingeniería y el jefe de proyecto. No tiene el liderazgo suficiente para llevar al resto de la gente hacia los objetivos deseados. Pobre cumplimiento de roles por parte del personal clave. Sí, si nosotros revisamos las descripciones de cargo de estos personajes, de los proyectistas, de los jefes de disciplina, etcétera, no están cumpliendo como corresponde su labor. Mala integración entre el equipo. Bueno, esto es una lámina que yo saqué de un proyecto que hice años atrás entre JRI, que es una empresa de ingeniería, y BP, que es la vicepresidencia de proyectos de Codelco. En ese momento no había mala integración, no se llevaban bien los dos equipos. Con respecto a los costos, recursos subestimados, no se estimaron bien los costos, y por lo tanto estoy teniendo serios problemas después en el presupuesto. Hay ineficiencia. El personal no tiene las competencias adecuadas, no se hizo una buena selección de reclutamiento personal. Hay personal compartido, se está compartiendo ciertas labores con otros proyectos y eso afecta. Y uso de recursos, en cambio, de alcance no aprobados. O sea, se hicieron cambios de alcance y por lo tanto, al no ser aprobados por el dueño, yo gasté recursos, pero el dueño no me lo va a pagar, mientras no sean aprobados por el dueño del proyecto. Otras cosas, hay en tiempo, en alcance. Si ustedes se fijan, hay una variedad. Yo solo voy a dejar para que ustedes lo lean esto. Hay riesgos organizacionales. Por ejemplo, riesgos organizacionales, debilitamiento del equipo del proyecto. Aquí está puesta la palabra grúa. Alguien levantó, otra empresa de la competencia me levantó una persona importante. Y por lo tanto, la falta de esa persona me está afectando el desarrollo del proyecto. Puede haber una pugna de recursos, sobre todo cuando uno está en una empresa donde se hacen muchos proyectos en forma paralela y cada uno quiere llevarse a los recursos que uno le parecen más adecuados para el proyecto, pero se produce una pugna con los otros jefes de proyecto. En riesgo externo, perdón. Por ejemplo, inadecuado manejo de los interesados, los stakeholders. No visualicé la necesidad de trabajar con los proveedores bien, que son también parte de los interesados, o los vendors que se llaman. Es decir, si tuve que hacer un subcontrato, tampoco hice un buen manejo. Pobre manejo de la información. O sea, la información es útil, pero en la medida que a partir de esa información yo pueda sacar datos objetivos y a partir de esos datos objetivos pueda tomar buenas decisiones. Pero si no lo estoy usando así, se me pueden generar problemas. Entonces, si ustedes se fijan, hay distintas formas en que se puede estar dando el tema de los problemas, de los riesgos. Para terminar, vamos a ver la última lámina. Aquí está. No, parece que no están viendo ustedes. Vamos a ver acá. Ahí sí que lo ven. ¿Se ve o no? Sí, profe, ahí se ve. Ya. Entonces, aquí tenemos
una lámina que representa el avance en el tiempo, desde que parte el proyecto, y en el eje vertical el riesgo. Entonces, están el proyecto o el ciclo de vida del proyecto está dividido en estas fases. La fase de concepción, la fase de desarrollo, implementación y terminación. ¿Ya? Y yo lo que tengo que aquí ver es que los riesgos y oportunidades varían de esta forma. Es decir, en la medida que yo identifique el riesgo en la partida, va a ser mucho mejor que cuando ya lo identifico al final, porque ya al final tengo todo hecho, por lo tanto, el problema no voy a poder lograr, digamos, revertir mucho las cosas. Pero si aquí los tengo identificados, voy a poder controlarlo y mitigarlo como corresponde, lo mismo que con las oportunidades. Y el tiempo que yo, o sea, la cantidad de recursos que yo necesito, es al revés. Aquí necesito poca cantidad, pero aquí, cuando ya están las cosas terminadas, y si tengo problemas serios por los riesgos, voy a tener que desarmar cosas. Ya está construida la planta, está a punto de ser entregada, y tuve que hacer reparaciones que me costaron caro. Entonces hay un momento de oportunidad, por eso que el riesgo tiene que identificarse al comienzo, porque el efecto que tiene es importante, porque ya después, en la medida que va pasando el ciclo de vida, el efecto va a ir siendo menor. Igual va a ser importante, pero no va a ser el mismo que desde el comienzo. Ya, y esta era la última que sí. Se me había olvidado que esta era. El plan de administración del proyecto, por lo tanto, forma parte del proceso de planificación integral y tiene que describir todas las tareas que se relacionan con la identificación de los riesgos, su análisis, su evaluación, la cuantificación, respuesta y control del riesgo. Y teniendo siempre en cuenta esto que está acá, que yo tengo que medir o ponderar o balancear muy bien el aspecto técnico con el aspecto del negocio. Un proyecto se hace con el fin también, el que hace la ingeniería o el que hace la construcción o el que hace un software, obviamente quiere ganar también con ese proyecto. Muchas veces el gerente de proyecto se engolosina con lo técnico y desbalancea para acá, hacia este lado, pero repercute en el negocio. Entonces hay que tener la claridad de que hay que lograr ese equilibrio. Bien, voy a dejar hasta acá hoy día la clase. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, se entiende, profe. Yo al menos no tengo ninguna consulta. Ya. Profesor, entonces la prueba quedaría para el 21 de este mes. No fue eso lo que dije. Lo que dije es que la prueba, el control 2, queda para el 28 de este mes. Jueves 28. Ah, ya, ok, sí, me confundí. Y Sí. el informe 3, que tienen que entregar con lo que tiene que ver con recursos humanos, cronograma y riesgo, queda para el domingo 17. Ok. Y lo otro que dije era que la presentación de los grupos, esa sí comienza el jueves 21. ¿Ya? Porque se supone que ya a esa altura ya van a tener los 3 informes y pueden elaborar, por lo tanto, su PowerPoint o la presentación Prezi, no sé cómo lo quieran hacer, la pueden ya elaborar y podrían hacer las primeras presentaciones el jueves 21.
y el otro grupo, los otros grupos serían el jueves 26. Pero eso lo voy a aclarar en la próxima clase, en que ahí voy a definir bien cuál sería el orden de presentación y por otro lado la estructura de la presentación, qué contenidos tiene que tener, si hay que tener un cierto formato o no, etc. Eso se lo defino después. ¿Alguna otra consulta o duda? Bien, pues, nos estamos viendo el próximo martes y ahí aclaramos cualquier otro detalle. Que estén muy bien. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Buen fin de semana.